A ver, sobre el tema de protocolo de actuación, sí, algunas medidas ya se van a implementar para el día de mañana y las estaremos informando por la tarde. Ahorita todavía no puedo adelantar la información, incluso pues también para que sea efectiva las medidas de mañana, ¿no? Pero se estarán comunicando en el transcurso de la tarde-noche. Sobre la ley de austeridad y el etiquetado frontal, Jaime, mira, eso no depende de la mesa directiva, sino depende de que existan dictámenes en comisiones, como todos sabemos. Sin embargo, sí les puedo decir algunas reformas que con seguridad tenemos, o procesos legislativos que con seguridad tenemos que desahogar, porque tenemos o plazos constitucionales o mandatos de ley, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente todos tenemos claro que hay que desahogar el paquete económico, la glosa del informe de gobierno. La sesión pasada teníamos programado iniciar con la glosa de política interior y luego después iniciaremos con una serie de comparecencias de secretarios de Estado, tanto en el Pleno como en comisiones. Tenemos también que aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa, justamente que ya se nos venció el plazo, como ustedes bien saben, pero pues esto tiene que salir a la brevedad para no irnos demasiado tiempo más allá del plazo establecido. Y también tenemos por mandato judicial que legislar sobre dos temas. El tema de remuneraciones de los servidores públicos, tenemos un mandato para reformar la ley de remuneraciones públicos en el sentido de, y ahí sí aprovecho porque eso sí lo propuse yo desde el Senado y luego 2 veces presenté la iniciativa aquí en Cámara, para que el salario del presidente de la República, que es a partir del cual se determina el resto de los salarios de los servidores públicos, sea determinado bajo un mecanismo con criterios objetivos, etcétera. Entonces, precisamente en ese sentido nos mandó la Corte ordenar cómo se va a establecer el mecanismo por el cual se va a fijar el salario del presidente de la República. Y el otro tema que tenemos por mandato judicial que legislar es el de la cannabis, el uso lúdico de la cannabis. Ya tenemos un mandato muy claro y la Cámara de Origen es el Senado, entonces ellos ya están trabajando en este tema y pues esperamos que durante este periodo nos manden una reforma. Entonces esos son, digamos, los temas que con seguridad tenemos que legislar. Ahora, pues sí, en efecto, los grupos parlamentarios tienen bueno, la ley de amnistía previsiblemente pues también se va a dictaminar porque es una iniciativa del presidente y claramente pues será prioridad de Morena, que tiene mayoría. Entonces yo creo que esa también se va eventualmente a discutir en este periodo y los grupos parlamentarios pues tienen diversos temas en la agenda. Por ejemplo, el tema de la ley de austeridad pues es un tema del grupo parlamentario de Morena. Otros grupos parlamentarios como el PAN, que ahora recuerdo, por ejemplo, también tienen temas de su agenda legislativa como las reformas en materia de extinción de dominio, y así cada grupo parlamentario tiene temas que les interesa impulsar. Sin embargo, pues no tenemos certeza en este momento de que vayamos a tener dictámenes por parte de comisiones, ¿no?, de los distintos temas que están impulsando de manera individual los grupos parlamentarios. Entonces, los que les mencioné al principio son, insisto, de los que tenemos certeza que se van a discutir porque o tenemos plazos fatales establecidos por la ley o son mandato judicial. ¿De acuerdo? Bueno, el otro tema, el tema de mujeres, el tema de mujeres. Sí, en efecto, estamos en un momento histórico, ¿no? Por primera vez en la historia, 2 mujeres presidimos ambas cámaras del Congreso. También coincide con que tenemos una secretaria de Gobernación mujer. Nos reunimos con ella la semana pasada, con la ministra Olga Sánchez Cordero. Entonces, claramente sí es un momento histórico. Es el resultado de una lucha de décadas, de generaciones de mujeres que han luchado por los derechos políticos de las mujeres. Mónica y yo misma hemos sido parte de esta lucha desde el Congreso, fuimos diputadas en la 60ª legislatura y desde entonces pues hemos estado trabajando en las distintas reformas de paridad, ¿no? Primero las cuotas de género, ustedes recordarán, primero era un 30% opcional, luego era un 30% obligatorio, luego le subimos al 40%, luego vino el tema de las suplentes, las famosas Juanitas.
luego se cambió la ley para que ya no pudiera pasar lo de las Juanitas, luego pasamos a 50% obligatorio y eso hizo posible que pues por primera vez en la historia en el Congreso mexicano las mujeres y los hombres estemos prácticamente a la par y claro que eso hizo posible que también tengamos 2 presidentas mujeres. Entonces, y bueno, y recientemente pues también aprobamos ya la reforma de paridad total, que tenemos, son alrededor de 55 reformas secundarias las que hay que aprobar para armonizar, digamos, la reforma constitucional. Y a mí me gustaría, respondiendo justamente a qué sello, ¿no?, le quiero dar a esta presidencia, a mí me gustaría pues que en este año, y es algo que ya hemos platicado, bueno, yo se lo comenté como propuesta a la senadora Mónica, que pudiéramos hacer todo lo posible para que durante este año legislativo esas reformas secundarias en materia de paridad puedan ser aprobadas. Ese es un tema muy importante porque el mensaje el mensaje de 2 mujeres presidiendo pues no se puede quedar nada más en un mensaje para las que en sí es importante, ¿no? Que en sí es importante porque es un mensaje sobre todo para las niñas y para las jóvenes de este país de que es mucho más fácil ahora poder acceder a posiciones a las que antes era prácticamente imposible, pero ya lo logramos, ya dimos ese mensaje, está ahí y ahora tenemos que seguir avanzando en la agenda de igualdad sustantiva, no solamente en el tema de derechos políticos de las mujeres, sino sobre todo, y a mí me preocupa mucho, en el tema de la violencia de género, la violencia feminicida, etcétera, la violencia política, todas las formas de violencia que existen. Eso me parece que es un tema en el que tenemos que seguir avanzando en legislación y en supervisión del Ejecutivo para la implementación de las leyes y para la implementación de políticas públicas que puedan hacernos avanzar en terminar pues con este tema de violencia. Otra parte importante es el tema de igualdad laboral, ¿no? O sea, igual salario, a igual trabajo entre mujeres y hombres. En general, yo creo que vamos a estar trabajando todo este año fuertemente para que seguir avanzando en todos estos temas de igualdad sustantiva. Otro sello que le quiero dar a la presidencia en este tiempo es en avanzar en la institucionalización de los mecanismos de Parlamento abierto. Eso lo comenté también en la primera conferencia de prensa. Tenemos que generar que estos mecanismos de Parlamento abierto ya no sean una opción, ya no estén a criterio de los presidentes de comisiones o de los presidentes de los órganos de gobierno de la Cámara, sino que se vayan normalizando y se vayan institucionalizando para que podamos tener cada vez una mejor y una mayor interacción entre la Cámara y los ciudadanos y que puedan estar participando de manera más efectiva en todos los procesos legislativos. Y por último, el tema de diplomacia parlamentaria, que también es importante. Tenemos un año, no se han instalado los grupos de amistad. Es importante que México no se aísle del mundo a nivel de trabajo con otros parlamentos, siempre obviamente manteniendo la política de austeridad, ¿no? Eso creo que no puede ir para atrás, pero eso tampoco debe de ser una limitación para que la silla de México se quede vacía, ¿no?, en los diferentes foros internacionales. Y además los grupos de amistad no cuestan un solo peso, esos nunca han generado costos y hay que avanzar en el tema de profesionalización de la diplomacia parlamentaria. Entonces, digamos, estos son como los 3 proyectos que a nivel individual yo quisiera impulsar desde la presidencia. Le preguntaba que si no estaba acotado por Morena o no se sentía limitada esa. Sí, 2 precisiones. La primera es esto, si no se siente una presidencia acotada. Y la segunda, conocer su opinión respecto de la iniciativa del presidente para liberar a mujeres que se encuentran presas por haber practicado el aborto. Esa ya la respondí en la pasada ronda, la de la ley de amnistía. En específico lo del aborto. Sí, yo en lo individual estoy en contra de la criminalización de las mujeres por abortar y esa ha sido una posición del PAN también de hace muchos años. Ustedes recordarán hace, pues, ¿qué será? 2006, 2009, pues ya como 10 años que hubo una serie de reformas a los códigos penales de los estados precisamente para
conmutar las penas y evitar que las mujeres por abortar pisaran la cárcel. Entonces esa ha sido una posición, digamos, del PAN de hace muchos años. Yo en lo individual estoy absolutamente en contra de la criminalización de las mujeres por abortar. Entonces, bueno, esa es la respuesta. En el tema de la presidencia acotada, mira, decirte que mi visión de hacer política y de manera particular mi visión de desempeñarme en la presidencia de la mesa directiva durante este año es garantizar el equilibrio, la legalidad y los consensos. Entre mayor diálogo haya de mi parte y de la mesa directiva, porque no solamente es la presidencia, sino es la mesa directiva en su conjunto, entre mayor diálogo haya, va a ser mucho más fácil que se generen los consensos necesarios para que la agenda legislativa transite. Esa es la función de la presidencia de la Cámara de Diputados, generar las condiciones para el procesamiento de la agenda legislativa y generando equilibrios con legalidad y generando consensos. Yo estoy segura de que vamos a poder avanzar muy bien durante este año. No, usted. ¿Alguien más? Pasamos a la siguiente. Sí.